La vez pasada estuvimos haciendo una pequeña introducción, ¿cierto?, acerca de esta carta, en donde viendo un panorama amplio y general con base al contexto de lo que estaban enfrentando los apóstoles, y no solamente el apóstol Juan, sino Pablo, Pedro, todos ellos en estas regiones del Mediterráneo con influencias persas, griegas, etcétera. Y pudimos identificar dos doctrinas que estaban tomando, digamos, como base y estableciéndose en la vida de los creyentes como tal, en este momento, los creyentes en Mashiach, tanto judíos como gentiles, griegos, etcétera, no pasa nada, o sea, los que eran creyentes en Mashiach, y de acuerdo a esto, pudimos identificar que estas doctrinas eran lo que el docetismo y obviamente el gnosticismo, ¿vale? Estas doctrinas realmente eran doctrinas que estaban negando la deidad, en primer lugar, de Mashiach y la corporeidad de él, es decir, que él vino en su cuerpo para ejercer un sacrificio, porque si decimos que Mashiach no vino en cuerpo, estaríamos negando la obra y la obra, y sí, literalmente lo que era su voluntad, que es la reconciliación de su pueblo para con él. Entonces, estas doctrinas permeados y guiados en todo tiempo por, por unas estructuras filosóficas de mucho antes de Mashiach, que estaban basadas en Platón, en Sócrates, en Aristóteles, en los epicúreos, ¿cierto? Todas estas doctrinas y estas ramas vemos cómo permeaban y cómo literalmente su estructura y más bien su sistema de creencia, ¿cierto?, estaba basado en que la salvación no era necesaria por medio de Mashiach, del sacrificio, sino que era por medio del conocimiento especial que ellos pudieran llevar a cabo día a día, en lecturas, bueno, conforme a la imaginación de ellos en este caso. Entonces, es aquí donde vamos a comenzar a retomar, ¿vale? Estos versículos de la primera carta, especialmente creo que hoy nomás tocaremos hasta el versículo 2, de verdad, no creo que avancemos mucho más, porque es importante, en primer lugar, ir paso a paso, ¿cierto? Es importante identificar realmente, pero yo miro a ver si envié, sí, ya, disculpen, es que me han pedido que enviara un link, que ya, estaba verificando. Entonces, un paso a paso, ¿cierto? No se trata de correr, sino de dejar establecidos los conceptos que hace referencia y por qué el apóstol Juan empieza tocando esta carta justamente con este versículo y tiene mucho que ver con el versículo del Evangelio de la carta de Juan, ¿cierto? El Evangelio del capítulo 1, versículo 1 también. Entonces, estos versículos están cargados de una información que nos muestran y evidencian cómo Yehoshua HaMashiach, ¿cierto? Jesucristo es el mismo Elohim, es el mismo Abba, ¿vale? Y eso lo vamos a ir resolviendo poco a poco, lo vamos a ir estructurando poco a poco. Y para eso tenemos que introducirnos en aspectos, o sea, es necesario introducirnos en aspectos gramaticales hebraicos y griegos, ¿vale? ¿Para qué? Porque de esta manera podemos estructurar y podemos afianzarnos en un conocimiento de forma, así intelectual, que no está mal, ¿vale? Pero siempre guiado por el Ruach, por su poder, por su revelación, ¿vale? Por lo que nos muestra y nos da a comprender, eso no se puede dejar. Entonces, vamos a leer los primeros versículos, vamos a ir a la carta de Juan, ¿cierto? Yo lo tengo aquí, el capítulo 1, pero primero leamos el capítulo 1, el versículo 1 y 2 de la primera carta de Juan, ¿listo? Que es donde estamos. Vamos a leer en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Voy a leerlo, ¿cierto? Como considero que debe ser por ahora, básicamente ya al final ya lo vamos a ver cómo debería entenderse conceptualmente ese versículo, después de ver todo el análisis y después de hacer toda la parte del desglose conceptual de las palabras. ¿Listo? Entonces dice así, lo que estuvo desde el principio, ¿no? En este caso, el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos percibido de cerca y palparon nuestras manos con relación al verbo de vida, ¿cierto? De vida, en este caso, aquí dice de vida, sí. Y dice, porque la vida, hay un paréntesis en el versículo 2, ¿cierto? Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna.
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Vale? En este caso, voy a leerlo así de la Reina Valera y ahorita vamos a ir mirando unas palabras clave dentro de estos dos versículos que realmente son las que nos van a ayudar a comprender mucho mejor. Y vamos a Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Listo? Del versículo del 1 al 3. Vamos a leer de la Reina Valera también. ¿Listo? Vamos a poner aquí a todavía leerlo pues como debería comprenderse desde el concepto hebreo. Y dice el primero. En el principio, ¿cierto? Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿vale? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron, por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Listo? Y pues aquí voy a leerlo así. Yo sé que estructuralmente no, o sea, de hecho, de la traducción no está afianzada, no está correcta y ahorita es donde vamos a ir a entrar en detalle. Porque resulta que aquí hay dos palabras bastante interesantes que toca el apóstol Juan, que una es la palabra principio, ¿listo? El principio. Y la pregunta para eso, porque es que en estos versículos poseemos una gran cantidad de revelaciones que fueron dadas a los apóstoles, especialmente al apóstol Juan, y en un léxico que utilizó que para poder comprenderlas necesitamos primeramente el entendimiento y la lógica que proviene del Ruach, ¿vale? De su poder, de su mente. Y comprender el pensamiento hebraico de la época, la cual literalmente es menester, o sea, es obligación nosotros consultar fuentes serias, bibliográficas de teólogos y maestros, vea, bien, ¿me hago entender? Porque, como bien ustedes saben, yo consulto entre los comentarios del profesor Eric de Jesús, los libros de Joaquín Jeremías, que son libros increíbles también en cuanto a la historia de Israel, en cuanto a todo lo que tiene que ver con las palabras o las parábolas de Yoshua, pero de la parte misma gramatical, idiomática, es brutal, y diccionarios etimológicos, donde nos muestran pues a nivel conceptual cómo esta palabra tomaba forma en diferentes ámbitos. ¿Listo? Y sabemos en última instancia, obviamente, que uno también debe hacer una navegación e investigación personal a través de la escritura. Es un deber de nosotros, pero al final del día sabemos que todo proviene de Dios para la correcta edificación de su iglesia. ¿Listo? Entonces, resulta que esta palabra que aparece ahí como principio, vamos a escribir aquí, vamos a empezar con el tablerito, vamos a ver si este es el marcador que sirve. Resulta que esa palabra que aparece ahí como en el principio o en Primera de Juan como desde el principio es la palabra, ¿cierto? Griega que aparece ahí, argi, ¿cierto? Que su equivalente en hebreo sería reshit, ¿vale? Reshit. ¿Listo? Tenemos otra palabra que, bueno, esto lo traducen como el principio, ¿no? Porque aquí entre comillas, principio, ¿vale? Luego tenemos otra palabra que es la palabra el verbo, ¿listo? Que es el verbo en griego sería logos o logos y obviamente en hebreo vamos a dejarlo nomás aquí así. Vamos a dejarlo nomás con la palabra davar, ¿cierto? Y ya. Pero esto va a cambiar ahorita al final. Esta palabra va a cambiar. ¿Vale? Y este hologos es lo que traducen como el verbo. Listo, lo que traducen como el verbo. Y tenemos una última que vamos a ver si alcanzamos a tocar hoy, pero lo dudo mucho, es la palabra el Padre, ¿vale? Que en esta palabra el Padre hace referencia, bueno, lo que sería Abba, ¿listo? Entonces, lo que es Abba, en arameo, obviamente, o Af, en hebreo, sería lo que traducen como el Padre. Listo. Es lo que traducirían como el Padre. Abba. Vamos a ver si tocamos aquí. Y en griego sería Pater.
Listo. Padre pater. La tapita. Bueno, listo. Resulta que lo primero que debemos preguntarnos nosotros es, ¿qué es el principio? ¿Vale? ¿De dónde proviene esta palabra principio? ¿A qué hace referencia el principio? ¿Vale? Porque es que si lo dejamos a la libre imaginación, lo dejamos sujeto a nuestro propio concepto de lo que es principio, realmente no le vamos a encontrar ¿cómo te digo? Mucha estructura o mucho fundamento y base para poder entender lo que el apóstol quiso dar a entender por medio de lo que escribió. Entonces, resulta que esta palabra principio, reshit o arjí en griego, es la misma expresión que aparece en Génesis 1.1, ¿vale? Cuando vamos al Génesis 1.1, ¿cierto? Vamos a ir rápidamente al Génesis, bueno, si quiero yo voy rápidamente un momentico. En primer lugar, en Génesis 1.1 aparece lo que es la palabra Bereshit bara Elohim. O sea, exactamente la misma que aparece en Juan 1.1, solo que en Juan 1.1 escribe en arjí, ¿cierto? Y en Génesis 1.1 dice Bereshit, o sea, aquí prácticamente sería lo mismo. Sí. De hecho, Reshit. Es Génesis 1.1. ¿Listo? Bereshit. Cuando traducen aquí en Juan, dice en el principio. Realmente ahí no tiene como un artículo en el sentido de que en él, no. Ahí debería traducirse correctamente con en principio o con principio. ¿Listo? No en el principio. No es correcto decir en el principio, sino con o en principio. ¿Listo? Pero en este caso, ahora que vamos a entender el concepto de lo que es Reshit, ya siempre lo vamos a tener en la mente como en Reshit o con Reshit. ¿Listo? Sabiendo exactamente lo que, bueno, o acercándonos mucho a lo que significa. Y Reshit, ¿cierto? Aparece acá, Reshit. En primer plano, ¿vale? Debe entenderse dentro del campo agrícola en el pensamiento hebreo como lo que era óptimo y lo mejor de un primer brote de un lugar que había sido sembrado, de trigo, de cebada, bueno, espelta, todo esto. ¿Listo? El reshit eran los frutos del primer brote y de la más alta calidad, excelsos, y que a eso se le ha traducido como primicia. ¿Listo? Lo han traducido en la Torah como primicia o lo que es el principal o el origen. Y también en algunos casos lo traducen como primogénito, pero pues no hace mucho match, o sea, no compagina muy bien con ello, ¿vale? Y resulta que esto lo podemos ver, la función del reshit, la podemos ver en el tema del Homer, ya que estamos en el concepto del Homer, ¿cierto? Cuando las personas que vivían de la siembra presentaban una gavilla, ya lo hemos visto, ¿cierto? Ante el sumo sacerdote de los mejores frutos del primer brote, no de la cosecha, porque pues pasa época que presentaban no había cosecha, era un primer brote. Y presentaban los mejores frutos, lo más excelso que tenían ante el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote luego lo presentaba ante Dios. ¿Listo? Y si era conforme al agrado de Hashem, o sea, si era realmente conforme a lo que Hashem había ordenado, el favor de Hashem se iba a ver reflejado a los 3 meses cuando ya el cultivo estuviera grande, la cosecha se iba a ver reflejado en todo el cultivo. Era un milagro, ¿vale? Era un milagro. Era un milagro. Entonces, de la calidad de la cosecha, de lo que presentabas, así mismo se iba reflejado en el campo. Y entonces, si lo que presentabas era bueno, pues hombre, el cultivo iba a ser buenísimo. Pero si lo que presentabas era malo, pues hombre, así mismo también se iba a ver. ¿Listo? Resulta que esta palabra también se puede entender como el origen de algo. El origen.
de donde inicia, de donde parte para. ¿Listo? Y un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis 10:10, cuando dice, y fue el origen de su reino Babel. Ahí dice origen, dice Reshit. Dice, se batejí Reshit Manlachto. ¿Listo? Y fue el origen. O sea, de donde empezó a fluir todo, donde partió todo. ¿Vale? Ahí lo encontramos. Y de esta manera nos podríamos encontrar muchos más versículos y más versículos para entender el significado. Lo que ya saben que lo que vemos aquí es como una base para que ustedes sigan avanzando. Pero, sin embargo, gracias a la revelación que les fue dada a los apóstoles, podemos comprender realmente quién es el Reshit, ¿vale? ¿Quién era? ¿Y qué es el Reshit? ¿Listo? Desde la parte espiritual, sabémoslo así. Y resulta que el equivalente, como ya les mostré aquí, es la palabra arjí en griego. ¿Listo? El equivalente de Reshit en hebreo es arjí. Ya está. ¿Vale? Y ahorita vamos a ver qué es el arjí dentro del concepto griego. Eso es importante, vamos a ver por qué es importante. Yo quiero que vayamos antes que nada para comprender mejor quién es el Reshit. Vamos a Colosenses 1, del 15 al 19. Colosenses 1, del 15 al 19. Dice así, vamos a leer, yo lo tengo acá. Vamos a ver. Dice así. Él, hablando de Yehoshua HaMashiach, es la imagen del Elohim invisible, del Dios invisible. El primogénito de toda creación, ¿vale? O sea, antes de que todo fuese, él ya era, para que se entienda. Porque es que no cabe ahí pensar como que el primogénito, como que fue lo primero que fue creado. No, porque Mashiach no fue creado. No, se refiere que antes de que todo fuese, ¿cierto? Antes de que todo fuese, él ya existía, él ya estaba, pues en él subsistía todo. Ya vamos a ver por qué. Ya él estaba. Entonces, con base a eso, sigue diciendo el versículo 16, porque en él fueron organizadas. Esa palabra que aparece en griego es la misma palabra del hebreo bara, que aparece en Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim. Es decir, con Reshit o en Reshit organizó Elohim, ¿cierto? Los cielos y la tierra. Ahí está, la misma palabra. Entiéndase como, porque la Reina Valera, ¿qué dice? Dice, vamos a leer en el uso automático. La Reina Valera, Colosenses 1:16, vamos a ver. 1:16. Dice así. Acá está. Dice, porque todas las cosas fueron, dice, o sea, todas las cosas fueron creadas, no, pues organizadas más bien, porque nada es creado de la nada, ¿cierto? O sea, tiene que tener un origen, eso es lo que vamos a ver, o sea, todo fue organizado, dice así, todo fue organizado, y las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo por medio de él fue creado, todo salió de él. ¿Listo? Todo salió de él. Por eso dice, para Elohim et Hashamayim bet Hartz, Génesis 1:1. Con Reshit o en Reshit fueron organizados, Elohim organizó más bien, Elohim, Dios, organizó los cielos y la tierra. ¿Listo? Ya sabemos que la palabra Elohim hace referencia a lo que es el amor entrañable. ¿Listo? Entonces, en amor nos organizó Elohim. ¿Listo? Eso hay que entenderlo. Y en amor nos rescató, para que tengamos esto una vez. Dice el versículo 17, que es uno de los que más me llama la atención. Dice, y eso lo hablaba ahorita con mis papás, se los compartía, y dice, y él es hacia adelante de todo, o sea, es decir, que ya estaba, ¿vale? Antes que todo ya existiera, y todas las cosas en él son sustentadas. Y esto a mí me parece algo maravilloso y brutal. ¿Por qué?
Porque cuando uno analiza estas palabras y estos conceptos de sustento del universo, ¿cierto? Que en el todo se sustenta, es ahí donde uno analiza y observa cómo el tema de la física cuántica, cómo la física cuántica realmente nos sirve mucho para poder comprender realmente la esencia de Yehoshua HaMashiach. Y por eso Colosenses 1:17, cuando dice, y Él es hacia adelante de todo, o sea, que ya existía, ya estaba, y todas las cosas en Él son sustentadas. Yo le compartí a mis papás ahora que cuando si analizamos desde la física, la gravedad, ¿cierto? En el universo, si la gravedad fuera un poco mayor, desde que fue creada y organizada por Dios, si la gravedad fuera un poco mayor de la que tenemos, el universo se reduciría a una bola de papel, ¿vale? Así, literal, una pelota, como una pelota, se reduciría así. Si la gravedad fuera un poquito más. Y si la gravedad fuera menor, ¿cierto? Todo estaría esparcido, no veríamos las estrellas, no veríamos nada de eso. Todos estaríamos esparcidos, literalmente. La gravedad tiene la fuerza precisa para sostener todo en su lugar, pero todo literalmente y en las distancias correctas. O sea, nada está puesto al azar. Todo está en donde tiene que estar, ni un milímetro más, nada. Y esto de la gravedad tiene que ver mucho con las fuerzas electromagnéticas. A ver, yo no soy físico, ni mucho menos, pero me gusta el tema y bueno, hay que instruir, leer. Y mire que cuando uno lee estas ramas, estas materias, uno se le abre mucho más como la mente en comprender la perfección de Dios. ¿Listo? Y literalmente, si las fuerzas electromagnéticas, estas fuerzas serían las atracciones que hay entre los objetos, y la fuerza nuclear, que la fuerza nuclear es la que tiene origen prácticamente en el núcleo de los átomos y ejerce una fuerza entre los protones y neutrones. Es decir, nosotros, todo lo que está creado, está compuesto por átomos, o sea, por protones y neutrones. Es decir, que si esa fuerza electromagnética y la fuerza nuclear, ¿vale? No fueran exactamente del 1%, que son en este momento del 1%, literalmente la vida no existiría. O sea, no habría vida en el universo y nosotros no existiríamos. Y eso lo pueden comprobar con físicos de verdad, pues, porque yo les digo una cosa, un físico de verdad, un físico real, jamás va a negar la existencia de un creador, jamás. Yo he escuchado físicos buenísimos, ¿vale? Jamás la va a negar. Porque negar la existencia de un creador, así no crean en Hashem, ni mucho menos, pero negar la existencia de un creador literalmente, cuando del universo solo se ha explorado el 4%, ¿vale? Como decía un físico, ay, no me acuerdo cómo es que llamaba, se llama hombre que trabajó en el acelerador de partículas, se me olvida, se me olvida. Él decía, eso es arrogante. Hay ateos que son arrogantes y quieren decir que no existe algo cuando ni siquiera conocen la totalidad de las cosas. Y son los que más dicen, no, no existe nada. Hombre, si solo del universo han podido descubrir el 4%, imagínense. Falta el 96% por descubrir. Y yo digo que el universo es una muestra, en lo personal, es una muestra de las profundidades igual de cómo es el Señor. Inescrutable. Se puede apreciar, se puede ver y se pueden comprender ciertas cosas, pero en su totalidad todavía no. Entonces, cuando analizamos esto desde el origen de la física, ¿cierto? Y miramos esta precisión, esta exactitud, imagínense, porque nosotros como estamos compuestos de átomos, si no hubiera ese 1%, todo estaríamos dispersos en diminutas partículas. Literal. O estaríamos reventados, no sé. Y la pregunta es, ¿qué tan probable es que estas cosas pasen por sí solas? Los mismos físicos la saben. ¿Qué tan probable es que estas cosas no pasen por sí solas? Que pasen por sí solas. Por eso cuando dice, es que no creo en Dios, listo, no cree en Dios. Bueno, en Hashem, Yehoshua, bueno,
Pero hombre, no diga que no existe un creador, porque sí existe un creador. Eso no se puede negar. La física no puede negar que no exista un creador. Eso es imposible. Ellos mismos, pues les digo, un físico serio jamás va a decir que Dios no, un Dios no, bueno, un creador no existe. ¿Listo? Eso es importante. Y por eso les comparto esta información para que ustedes también mismos se documenten y entiendan un poco más. Y por eso dice que Yeshua, en él se sostiene todo. Es que él lo sostiene todo, porque todo salió de él. Y dice el versículo 18, seguimos leyendo Colosenses 1:18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, ¿cierto? Que es la iglesia, o sea, nosotros, la eclesía, nosotros somos su cuerpo, él es la iglesia. El que es, dice, ¿qué dice allí? Dice el versículo 18, dice él, que es el principio. Y ahí está la palabra Reshit. ¿Listo? Aquí está la palabra Reshit. Ahí trabajan como principio, pues, él es el Reshit, ¿vale? El óptimo, lo óptimo, como tal, que es. El primogénito de entre los muertos, claro, él fue el que resucitó de entre todos los muertos para nunca más morir. Ojo con eso, resucitó para nunca más morir. Para que en todo tenga la preeminencia. Estamos hablando del cuerpo llamado Yehoshua HaMashiach, que significa Dios salva. ¿Vale? Versículo 19. Porque en él, mira lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Qué dice la Reina Valera? Eso ahorita algo que les mostraba, también les compartí a mis papás, un error que había ahí, del traductor hay un error. Si alguien me puede escribir o puede compartir qué dicen sus Biblias allí en el versículo 19, que no sean mis papás que ya lo compartimos, los que están en el chat, ¿qué dice realmente el versículo 19? ¿Qué dice? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué dice? Alguien me comparte aquí, ¿qué les dice el versículo 19 de Colosenses 1:19? Por favor, o me lo escriben, no hay ningún problema. Sí, que lo escriben. Ah, no, pues porque ya lo, para que ellos también, bueno, lo escriben, no sé, alguien está muy tímido. Alguien que lo lea. Alguien que lo lea, si quiere. Sí, lo lean, por favor. Activa el micrófono, no sé, Paula, ¿quiere leerlo? O Gladys, por favor. Para que Yo no tengo la Reina Valera. ¿Cuál tienes? La otra, la que es la versión. Yo no sé el nombre de la versión. Léelo a ver qué dice, no te preocupes, léelo. A ver si está. Bueno, Si está. ¿cómo es? ¿Colosenses qué? 1:19. Ok. Colosenses 1:19. ¿Listo? Paula. Segundito. Después de Filipenses. Ajá, sí. Antes de Primera Tesalonicenses. Ya lo tengo. Listo. ¿Quién dijo yo? Ah, Gladys. Pero léelo, Gladys, primero y ahorita lo lee Paula también. Por cuanto agradó al Padre, Ajá. que en él habitase toda plenitud. Ahí, déjelo ahí. Listo. Por cuanto agradó al Padre, ¿no? Listo. ¿Qué dice Paula? ¿Ya la encontraste? Sí. Listo. ¿Qué dice? Pues en Cristo quiso residir todo el poder divino. Pues en Cristo quiso decir todo el poder divino. ¿Qué versión es esa? Ya tengo. Bueno. Resulta que ahí también la Reina Valera dice que por cuanto agradó al Padre, ¿no? Dice interconversacional de referencia. Ah, ok, listo. Pues en Cristo le plació. Bueno, ahí en Cristo le plació es de pronto un poco, entiendo y está bien, o sea, digamos no está tan mal, lo hacen ver como si alguien hubiera tomado la decisión por Cristo, eso es, por Mashiach, cuando no es así. Porque es que en primer lugar, gracias por participar, en primer lugar, ahí no dice el Padre. Y yo estuve revisando digamos, en las cartencias, la versión número 28 del aparato crítico, ¿cierto? De los textos en griego, y ahí no dice la palabra Padre, ni siquiera como sugerencia, ni siquiera como agregado. El que la agregó fue el traductor, literalmente. Y ahorita que estábamos revisando con mis papás en la Biblia que tiene mi papá, la BTX, la Biblia textual,
literalmente no aparece. ¿Cómo dice, pa? Dice que es una añadidura del Padre. No, por eso, pero ¿cómo dice el texto? Allá de todo el texto, del comienzo dije, ve, Sí, señor. por cuanto plugó que la plenitud de todo habitara en él. Exacto. Allá, o sea, por cuanto pulgó, o sea, es decir, por cuan decreto divino, o sea, por medio de un decreto divino que tomó por sí mismo, en él agradó, ¿cierto? Que toda la plenitud de la deidad habitase en ese cuerpo, en su cuerpo, viniendo aquí a la tierra. Eso es lo que quiere decir, porque él dice, ¿qué dice el versículo 15 que acabamos de leer? Porque él es la imagen visible del Dios invisible. Porque era necesario que Yehoshua HaMashiach, o sea, porque era necesario que Dios viniera en ese cuerpo, disminuido en semejanza humana. Porque si viene en toda su gloria nos calcina. Nadie hubiera podido soportar por el pecado que tenemos, ¿vale? Eso es importante. Entonces, esa palabra Padre está agregada por el traductor, ni siquiera por el texto en griego, sino por el traductor. La agregó, no sé por qué, y es ahí donde se da el tema de que lleguen a pensar de que son dos y no uno como tal, ¿vale? Porque la palabra padre no está ahí, bórrela, o sea, táchela literal, porque debería entenderse porque en él agradó, ¿cierto? Que habitase toda la plenitud, es decir, todo Elohim Abba, que es la plenitud de la deidad. Y eso es lo que le dice Yehoshua HaMashiach a Felipe en Juan 14. Allá se lo dice, ¿listo? Allá se lo dice, porque esa palabra padre, que es la que les digo, que vamos a ver si alcanzamos a verla hoy, que lo dudo mucho, es la palabra Abba, que muchos la han utilizado como que, ay, que es una expresión cariñosa para decir papi en arameo, etcétera, o que la usan en Israel en este momento para decirle al papá de forma cariñosa, como decir pa y todo. No, pero no es así, ¿vale? En ese concepto, en esa época no era así, y Mashiach la utilizaba, ¿vale? Pero hay que entender con qué sentido y cuál era el sentido de utilizarla de esa manera. Y ya les he dicho que la palabra Abba significa fuente, ¿listo? Y que Abba para el pueblo de Israel era la fuente de donde provenían todas las promesas, donde venía la Torá, donde venía la justicia, donde venía el amor, donde proviene todo, ¿vale? Y Yehoshua HaMashiach es Abba, porque él se los dice. De hecho, vamos a leerlo un momentico ahí en Juan 14, ¿cierto? Como antesala, a ver si alcanzamos, y si no la otra semana, no hay afán. Juan 14, creo que el versículo 8. Sí, versículo 8. Versículo 7. Dice así. Si me conocieses a mí, o sea, si tienes una comunión conmigo, comunión es una experiencia con la santidad, ¿vale? Bueno, puede haber comunión con las tinieblas o comunión con la santidad. La comunión implica una experiencia, ¿listo? También a mi Padre, o sea, a mi Abba, al Abba mío, conocerán, o sea, al Abba de mí, es decir, el Abba que pertenece a mí, literalmente. Y desde ahora le conocen y le han visto. Mira esa declaración tan tremenda que hace Yehoshua a Felipe y a los apóstoles allí. En Juan 14:7, versículo 8. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos, ¿cierto? Muéstranos a Abba, ¿listo? Y nos basta, o sea, suficiente. Con que nos muestres a Abba, ya es suficiente. No necesitamos más, ya, listo. O sea, como que ya muéstrame el listo. Y Yehoshua le dijo, ¿cierto? Versículo 9. Hombre, Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. ¿Ah? Imagínense esa respuesta tan tremenda. El que me ha visto a mí, ha visto a Abba. ¿Cómo tú pues dices, muéstranos a Abba? ¿Ah? O sea, él mismo le está diciendo, hombre, yo soy Abba mismo, que vine de arriba acá en un cuerpo disminuido en semejanza de ustedes, porque si vengo en mi gloria, no me soportan. Y yo no vengo a hacer juicio. El vino fue a morir, a resucitar y a darnos sus promesas mejoradas para vida eterna. ¿Vale? Ese fue el primer motivo por qué vino, su primera venida, así en carne. Ya está. Entonces, por eso dice que en él habitaba la plenitud de la deidad. Y ya vamos para allá. Bueno, ya lo leímos, creo que sí, de Colosenses. Ya lo leímos, creo que fue que por cuanto agradó que habitase toda la plenitud de la deidad. Listo, en ese cuerpo, en su cuerpo, reducido acá a la tierra. Y versículo 20 dice de Colosenses 1,
y por medio de él, o sea, a través de él, reconciliar consigo, con él mismo, ¿vale? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la shalom, o sea, ejerciendo la shalom, que es el pago de las deudas, mediante la sangre. Ya sabemos que sangre implica sacrificio, es decir, mediante el sacrificio en su cruz. Entonces, mire que ahí está mostrando Pablo esa revelación, que fue el mismo Dios, Abba, Yehoshua HaMashiach, que decidió despojarse. Eso es lo que, esa es la humillación de él. Esa es prácticamente lo que es el despojo, que no consideró ser el Dios, ¿vale? Sino que envió su cuerpo, él mismo vino en su cuerpo más bien, ¿vale? A morir por nosotros, porque no había otro quien pudiera satisfacer esa necesidad de justicia por el pecado. Porque si hubiera sido cualquier persona, él simplemente hace nacer a alguien y usted va a morir y ya muere. No, la palabra dice que ningún hermano puede redimir al otro. Solo él, porque no habiendo otro por quien jurar, juró por sí mismo, ¿vale? Y por eso cuando él dice, ay, pero Steven, pero es que cuando él dice, Abba y yo somos uno, como explicaba ahorita que teníamos una charla con mis papás, esa palabra uno, ejad, no hace referencia a una unidad compuesta, ¿cierto? Divisible, sino que ejad hace referencia a indivisible, o sea, son uno. Abba y él son uno, no son otro, ni uno, ni un Dios Padre, ni un Dios Junior, ¿vale? Es uno solo. Y como le decía, en el diseño podemos ver literalmente, podemos aplicarlo desde la parte del diseño que con este ejemplo, como les daba. Esto es una pieza, ¿cierto? Monolítica. En el diseño se conoce como monolítico, es decir, de una sola pieza que no se compone por más, ¿cierto? Y que a pesar de ser una sola pieza, esta parte de acá abajo plana no es lo mismo que esta donde carga el celular, pero hacen parte de uno mismo, de un mismo objeto, no son diferentes, ¿vale? Sino que están teniendo funciones distintas, pero son uno solo, es decir, indivisible. Esto no está compuesto por otra unidad, es uno solo, es monolítico. Y así es Mashiach. Él es Abba, solo que obviamente vino él en carne, la vida, como dice Juan, y la luz se manifestaron. Es decir, la vida eterna se manifestó porque vida, dentro del concepto hebraico, siempre referéncialo a la vida eterna. Y la luz, siempre a la verdad. ¿Vale? Eso lo vamos a ir avanzando y lo vamos a ir viendo en la carta. Entonces, cuando dice, el que me envió es mayor que yo, o yo hago la voluntad del que me envió, ¿no? Porque esas son las preguntas como curiosas que nos hacemos y no es tan mal hacérselas. Y yo sé que, claro, cuando uno no tiene ese concepto de que Yehoshua es el mismo Abba, es el mismo Dios, a uno la cabeza se le electrocuta, no sé, hace como, literalmente una explota, hace un choque mental. Pero es cuando él dice, el que me envió. ¿Quién fue el que lo envió? Hombre, la promesa, Abba, de donde fluyeron todos, la promesa, iré yo de siervo. ¿Qué dice el promedio del profeta Jeremías 30, Ezequiel 34? Iré yo mismo por mis ovejas. Y después en Juan 10 dice, yo soy el pastor de las ovejas. Él mismo está diciendo que lo vino. Y Pablo lo está referenciando acá en Colosenses. Yo me daré en sacrificio, lo dice también por medio de los profetas. Por eso Abba son todas las promesas que dio a través de los profetas, la fuente donde fluía todo. Y de allá sale, por eso dice, de Abba salí y Abba vuelvo. Porque Abba debe entenderse como el árbol de la vida que estaba en medio del Gan Eden. Y nos estamos yendo lejos, pero bueno, si es necesario tocar todo esto, porque no hacía parte de lo que pensaba, es necesario hablarlo, ¿cierto? Cuando dice literalmente el que me envió, yo no hago la voluntad mía, sino el que me envió, claro, porque ¿qué está diciendo Mashiach? Hombre, yo mismo vine, ¿cierto? Cuando dice que se apartaba a orar, ese ejemplo, ¿cierto? No es que él le estuviera orando a un padre, como, ay, papito, Dios, guíame, ¿qué voy a hacer mañana? No. Hombre, lo que él está, yo siempre he dicho, y hemos llegado a conclusiones con amigos, de que Mashiach aquí en la tierra es el claro ejemplo que nos dejó de cómo nosotros en la carne debemos actuar. Y que él está diciendo, hombre, como el ejemplo que les daba a mis papás, el dueño de una empresa, ¿cierto? El presidente de una empresa, el dueño, hablemos del dueño,
Una empresa grande está constituida por unas políticas, ¿cierto? Digamos, la constitución política de la compañía, donde tiene decretos, tiene, bueno, de todo, beneficios, etcétera. Y yo les hago una pregunta. ¿Quién es el primero que tiene que dar ejemplo en rectitud y todas las cosas? Si no es el mismo dueño. El presidente de la compañía, el dueño de la compañía, es el que se tiene que encargar de estar revisando todo, ¿cierto? Para que así mismo se cumpla y los empleados cumplan y vean el ejemplo. Cuando Mashiach se apartaba a orar, como se muestra el Evangelio, lo que hacía era prácticamente consultar en Abba, ¿cierto? Porque dice cuando oraba al Padre, es decir, consultar la guía del itinerario de todo lo que tenía que hacer, porque acuérdense que era el cuerpo, no en todo su esplendor, ¿vale? Era un cuerpo en semejanza humana. ¿Y qué es lo que está diciendo él allí? Hombre, si yo siendo Dios me sujeto a mí mismo y a mi palabra, que eso es lo que implicaba cuando se apartaba a orar, ¿cuánto más ustedes no se tienen que sujetar a mi palabra siendo carnales y débiles? ¿Ah? Esa es la demostración que él está haciendo. Siendo yo Dios, me sujeto a mi palabra, por eso él dice que él iba a consultar, ¿cierto? Como decir, hombre, mañana entonces la profecía dice que se va a aparecer una mujer acá y me va a tocar el borde del manto, me va a tocar el tzitzit, esto acá, mañana tengo que pasar por acá. Claro, revisando todo el itinerario de la profecía, porque esa es la manera en que él nos enseñó a nosotros, a que todo lo que hagamos sea bajo el marco de la Torá, no sea nuestra propia sabiduría ni nuestra propia intención, sino que sea literalmente en la Torá, siguiendo el ejemplo de él. Dice que se sujetó, dice que tomó forma de siervo. ¿Y qué es un siervo? Un siervo es alguien que está en servicio y sujeto a algo. Por eso él dice, yo no hablo mi palabra, sino el que me envió. Lo envió a Abba, la promesa, y él se sujeta a su misma palabra, porque él es fiel. En él no hay sombra de variación, ¿vale? Él no puede contradecirse a sí mismo. Y es ahí donde tenemos que aprender a desglosar y a quitar literalmente esos temas de Trinidad o dualidad, ¿cierto? Que hay un Dios Padre, un Dios Junior. No, no es así. Como si le estuviera orando a un Dios, ay Diosito, guíame papá. No, Abba, fuente mía. O sea, fuente de donde provengo y pertenece a mí. Es lo que él está diciendo. Debería entenderse bajo esos conceptos. ¿Mm? Es eso. Por eso le dice a Felipe, tanto tiempo que estoy entre ustedes y no me han visto, Felipe. ¿No me han conocido? ¿Mm? No me han conocido, Felipe. Eso es lo que le está diciendo. ¿Ah? Entonces, imagínense eso. Entonces, por eso Pablo lo muestra de esa manera. Y el apóstol Juan también lo está mostrando de esa forma. El apóstol Juan lo está mostrando así, que el mismo Dios vino en carne. ¿Vale? ¿Para qué? Para reconciliar consigo a todas las cosas, con él mismo. ¿Vale? Porque no era hecho para reconciliar con el Padre. Ah, bueno, ya es diferente. Haciendo reconciliar consigo todas las cosas. Entonces, mire que ahí la palabra Padre no aparece. Entonces, fue agregada. Y esas alteraciones por parte de los traductores en las escrituras le cambian todo el significado al contexto. Por eso la gente ve un padre y un hijo, porque no entienden los conceptos de la palabra Abba en arameo o Af en hebreo, y la palabra hijo tampoco, que es Ben, ¿cierto? En hebreo Bar, en arameo o Gios en griego. Esto es la misma, son equivalentes. Porque no solamente se refiere a lo literal, la palabra hijo, sino también el hijo implica aquel que es portador de la herencia, el heredero, ¿cierto? Aquel que porta algo. Y como dice Juan, él era en Juan 3:16, que dice que él era el monogenes, el unigénito. Esa palabra monogenes que aparece ahí como que traducen como unigénito, es la palabra literalmente que hace referencia a de única naturaleza. Y la naturaleza era divina y celestial. Entonces, cuando dice el Hijo de Dios, es decir, el portador de los atributos de la plenitud de la deidad. Lo acaba de decir Pablo, en él habita la plenitud de la deidad. Es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, con base a esto que estamos viendo, y después les explico la palabra más a profundidad de
Hios, que es, o Ben, que significa hijo, y la vamos a ver, de hecho, en primera de Juan la vamos a ver, en la carta cuando dice hijitos míos. Cuando dice hijitos míos, es una expresión misma que hace referencia a discípulos míos, está diciendo. Discípulos míos, aquellos que reciben la doctrina que me ha sido impartida para que ustedes la aprendan y la impartan a otros. Entonces, mire cómo el concepto, como les he explicado a ustedes en hebreo, no se pueden traducir palabras a veces con una sola definición, sino que la definición de una palabra puede ser un concepto grande para poder comprender. Por eso no podemos interpretar la escritura con el pensamiento occidental colombiano, ni otro fuera de que es el pensamiento hebreo, y más de la época, de hace 2000 años. Por eso toca investigar, indagar, irse a literaturas judías con mucha responsabilidad, obviamente, pero siempre llevando todo al escáner que es nuestro evangelio, que es la Torá. ¿Listo? Eso es importantísimo, se los he dicho. Ojo, puede sonar muy bonito, algo que usted se encuentre por fuera, pero si no lo dice la Torá, no se hace. ¿Listo? Consulte hasta el final. Entonces, con base a todo esto que estamos hablando, cuando Juan dice en Reshit, ¿cierto? En Juan 1:1, que dice en el principio, que ya sabemos que ahí no dice en él, sino en o con Reshit, es decir, a través del cuerpo, porque el Reshit es sinónimo del cuerpo de Cristo, de Mashiach, ¿cierto? A través de Mashiach, del cuerpo, ¿cierto? Organizó, preparó con un propósito todas las cosas, porque su cuerpo es el origen único de todas las cosas, es el Reshit, ¿vale? Que es lo que estamos viendo. Por eso Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim, con Reshit, en Reshit, o sea, con su cuerpo, ¿vale? Organizó Elohim, que Elohim es el amor entrañable, ¿cierto? Cuando ahí traducen Dios, ahí es Elohim, ya sabemos que Elohim es el amor entrañable, la plenitud de la deidad, los cielos y la tierra. Como les digo, en amor nos organizó y en amor nos vino a rescatar, ¿vale? Que es la gracia. Todo este periodo mesiánico en que estamos. La época de la gracia estamos, literalmente. Entonces, es importante entenderlo. Por eso es importante la profundidad de las palabras. Hay gente que le da pereza. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pero siempre y cuando uno aprenda a comunicar y aprenda a entender y abras tu mente para poder comprender. Y cuando, mire, yo les invito a hacer un ejercicio. Después de leer todos estos conceptos y aprenderlos, empiece a leer la escritura bajo esos conceptos y verá cómo empieza a su mente a relacionar todo. Y el Señor empieza a mostrarte más. Es increíble, lo digo en serio, como una experiencia personal, de verdad. Entonces, por eso es importante darle la prioridad. Es que hay unos que dicen, porque hay unos que se excusan, ¿no? Lo he escuchado. No, es que, ¿de qué me sirve hablar hebreo? ¿De qué me sirve hablar griego? Pues está bien. Si no tengo el no, es que eso está perfecto. Claro, de nada me sirve a mí saber griego, arameo, hebreo, sumerio, egipcio, lo que sea, ¿cierto? Si todo no acompañado con la santidad. Eso no sirve de nada. Pero por eso no podemos decir que no sirven para nada. Es diferente. Porque es que algunas personas con las que he compartido en otras comunidades, y especialmente me lo decía alguien que dirige una comunidad, que no, que qué sirve salir hebreo, que no sé, que yo prefiero ser simple. Sí, sea simple, pero no mediocre. Perdón la expresión. Pero es que una cosa es la simpleza y la sencillez, y otra cosa es la mediocridad. Y perdón que a veces diga las cosas fuertes, pero es que eso no es correcto. Con la palabra de Dios hay que hacer las cosas bien. Y haz bien hasta donde el Señor te permita, ¿cierto? Así el Señor te dé algo y tú no sepas los idiomas, pero hazlo bien, enfócate bien, ¿vale? Enfócate en hacer las cosas correctamente y transmitir, porque el pastor, ¿qué hacía el pastor? El pastor es el que se encargaba de buscar buenos alimentos y buenas aguas para sus ovejas. Y recordemos que el pasto, o sea, el alimento y las aguas hacen referencia a la doctrina, ¿listo? Entonces, una persona que dirige una comunidad tiene la responsabilidad de documentarse y de buscar buenos pastos, buena doctrina para dársela a las ovejas. Y más que son pueblo del Señor y la responsabilidad de esa persona, por eso todo tiene que ser guiado por Dios. Por eso les compartí a ustedes la semana pasada que el Señor me ha enseñado mucho y hasta el sol de hoy me está enseñando mucho por medio de unas personitas lo que es el tema de las mezclas. No podemos mezclarnos con el mundo.
¿Me van a entender? O sea, nuestra mente no puede mezclarse con música, con series que no aportan nada, o sea, con libros que no aportan nada, con cosas, con nuestros oídos, con palabras que no edifican. ¿Por qué? Porque al final del día, de alguna manera, todo esto va a salir contaminado. La palabra de Dios va a verse profanada. Por eso dice, no tiene comunión las tinieblas con la luz. O sea, no puedes experimentar y jugar con las tinieblas, por eso se entiende comunión como experimentar, ¿cierto? Con el pecado y experimentar con Dios. O sea, eso va a ser una mezcla ahí horrible, ¿vale? Una fusión horrible. Y al final del día la palabra va a salir con tu pensamiento y no con lo que Dios quiere proyectar. Y eso es feo. Y lo digo desde la experiencia. Eso no es correcto. Pero bendito el Señor que nos muestra y nos muestra para corregirnos y para que corrijamos, ¿vale? Para que mejoremos y crezcamos más cada día. Entonces, familia, después de haber comprendido qué es y a qué hace referencia y quién es el Reshit, ¿cierto? El cual es Yehoshua HaMashiach, de eso no hay duda, y que a través de él fue creado y establecido y todo subsiste, vamos a complementar más este primer versículo de Juan, ¿cierto? Cuando menciona el verbo. Aquí entra otro tema, que es el verbo. Listo, voy a borrar esto acá, ¿cierto? Como está acá. Ya lo vemos, el segundo tema, la segunda palabra, mire, el verbo, hologos en griego o en hebreo dabar, que vamos a ver si realmente es dabar, ¿vale? Que sería en hebreo palabra, que traducen como palabra o asunto o cosa, depende del contexto, ¿vale? Y vamos a ver si esta palabra hace referencia. Entonces, en primer lugar, voy a borrar todo esto acá. No, madre, me va a tocar comprar una almohadilla, porque ya está manchada. Bueno, resulta que tenemos que preguntarnos nuevamente. Yo siempre les he compartido a ustedes que uno tiene que estudiar bajo preguntas retóricas, ¿no? O bajo preguntas como que, ¿qué es el verbo? O sea, ¿qué es el logos? Porque ahí está la palabra griega, ¿cierto? Que aparece hologos. Hologos, ¿cierto? Que traducen entre comillas como el verbo. ¿Vale? Hologos, como tal. La pregunta es, ¿qué es el logos? ¿Vale? ¿A qué hace referencia el logos? Y que esta palabra, que la traducen como verbo o palabra, ¿cierto? Si no la analizamos a través del concepto de la escritura, todo queda otra vez en el aire. Y en primer lugar, familia, les voy a aclarar de una vez, no es lo mismo logos, la palabra logos, solita, o sea, logos, que literalmente significa palabra, a la expresión griega hologos. Es diferente, porque logos es literalmente equivalente al griego, al hebreo dabar, emer, y también creo que otra, mile, ¿cierto? Que hacen referencia a lo que es comunicar, palabra, asunto, un dicho, una expresión. ¿Listo? Eso es literalmente si nos vamos a la literalidad. Pero si nos vamos a la etimología y especialmente la expresión hologos, ¿cierto? Cuando hablamos de hologos o el logos, ¿listo? Ya se puede traducir como el logos, ¿listo? Con artículo definido. Este es el artículo definido. El artículo, les he explicado, el artículo definido denota una especificidad en la palabra. El logos. Está mencionando algo en específico. El logos. ¿Listo? Eso es importante. Y resulta que, como lo menciona el Evangelio, ya esto toma un sentido conceptual. En primer lugar, dentro de la filosofía griega, ¿cierto? Se entendía el hologos o el logos, ¿vale? Como la expresión corpórea del reshit, que sería lo que les expliqué, el arjí, ¿cierto? Lo que es el reshit. Es la expresión corpórea para los griegos. Expresión corpórea del arjí. Ahí no, arjí. ¿Listo? Que para los griegos el arjí es el principio de todo. ¿Listo? Literalmente, estamos hablando desde la perspectiva
griega, ¿vale? Dentro de la filosofía griega. Y eso es lo bacano que hacen los apóstoles, Juan, Pedro, Pablo, que ellos simplemente entendían perfectamente las formas filosóficas de la época, pero las homologaban al pensamiento hebreo. Y por eso un griego de la época, leyendo el Evangelio, jamás lo iba a entender. Así estuviera escrito en griego, por los conceptos que manejaba, que eran totalmente distintos a los filosóficos. Y resulta que para ellos, el arjí, ¿cierto? El principio, el arjí era la sustancia donde se originaban todas las cosas. Por eso, para los griegos, creo que Tales de Mileto fue el que propuso el tema de los 5 elementos. Para los griegos, el origen de todas las cosas venía o del agua, o del fuego, o del aire, o de la tierra, y no me acuerdo el otro cuál era. Pero bueno, son 4 o 5, no, es 4, bueno. ¿Cierto? Para ellos venían de esta manera, no tenían idea. No tienen idea como tal. Y estos conceptos venían de Platón, de Aristóteles, de los estoicos, de los epicúreos, ¿vale? Dentro de una mezcla de pensamientos filosóficos que con el tiempo permeaba mucho pueblo judío también, que era lo que se conoce como los judíos helénicos, ¿vale? Entonces, el arjí, ¿vale? Que para nosotros es el reshit, ya vamos a ver ese paralelo, ¿cierto? Para los griegos, ¿cierto? Era el principio, el origen de todas las cosas. Y el logos es la expresión corpórea de este principio. Y el logos ocupaba el lugar del arjí. Lo interesante que es eso. Lo curioso es que para el teólogo Filón de Alejandría, que era un judío helénico, ¿cierto? Que lo que hizo fue prácticamente interpretar la Torá bajo el concepto griego, ¿vale? Él decía que el logos era el intercesor entre lo divino y los seres de la tierra, es decir, entre lo material, como por ejemplo, aquí está la divinidad, ¿cierto? Divinidad, la plenitud de la deidad. Aquí en la mitad está el logos y aquí está la tierra, como un intercesor, ¿cierto? Y ya ven por qué a Mashiach lo ven como un hijo que intercede ante el papá, así tal cual. Pero ese era el concepto meramente griego. Ahora, homologando este concepto, literalmente, homologándolo al pensamiento hebreo, como lo hicieron los apóstoles, resulta que dentro de la literatura judía, siglos antes de la venida de Mashiach, la expresión hologos, ¿cierto? Dentro de la Septuaginta, que ya sabemos que la Septuaginta es la primera traducción que hicieron del hebreo al griego, casi 250 años antes de Mashiach, y hasta el sol de hoy se ve. Digamos, es la traducción más fidedigna. Resulta que esta expresión hologos, ¿vale? Tomó forma al arameo como el memra, así, me-im-ra, el memra. ¿Qué era el memra para el pueblo judío de la época? Resulta que el memra significa la expresión corpórea de Dios. Literalmente significaba la expresión corpórea de Dios. Porque el pueblo judío, antes de tener su mente permeada por doctrinas dañinas, griegas, persas, babilónicas, etcétera, creían en un Dios corpóreo. Creían en un Dios con un cuerpo, literalmente. Y eso ahorita al final, cuando leamos el versículo 1 de la primera carta de Juan y el 2, Juan lo va a afirmar, porque lo está haciendo bajo ese concepto, ¿vale? Porque resulta que la palabra davar, que traducen como palabra, en hebreo no está mal, o asunto, no era suficiente para reemplazar el concepto de hologos. Por eso les decía a ustedes, una cosa es el logos, sola la palabra, otra cosa es el hologos, con artículo. Diferente. Acá hay un concepto y acá hay solo una definición de una palabra. Punto. La diferencia. Entonces, claro, la palabra davar no alcanzaba a hallar, digamos, como abarcar todo el concepto de lo que era hologos.
Por eso ellos le llamaron al hologos dentro del concepto que tenían los griegos de que era prácticamente la expresión corpórea del arjí, que era el reshit para nosotros, ¿cierto? Que era el principio de todas las cosas. Para el pueblo judío era el memra, la expresión corpórea de Dios. Imagínense. Entonces, lo que traduce del apóstol Juan como el verbo es nada más y nada menos que el memra, la expresión corpórea de Dios. Y hay que decirlo, Dios tiene cuerpo. Pues vino en un cuerpo, hombre. ¿Por qué nos aterramos? Es que uno le dice esto a un gnóstico y se asusta, ¿vale? Yo conocí a alguien que es gnóstico, practica el gnosticismo y le dije eso y ¿cómo es posible? Pero literal, Dios tiene cuerpo, pues vino en su cuerpo, ¿vale? Y eso es lo que quiere expresar en primer lugar el autor de esta carta, de Juan. Entonces, eso es lo que me encanta, de que los apóstoles tomaron, conociendo bien los conceptos filosóficos, los homologaban al pensamiento hebreo. Y los griegos quedaban gringos, pues hablemos en este término, o sea, quedaban locos, no entendían. Por eso solo entendían los griegos que eran conversos al Señor y que les explicaban todo dentro del marco de la Torá y del Evangelio. Punto, sencillo, ya está. Por eso, y eso es un claro ejemplo de la mezcla, no podemos mezclar los conceptos meramente occidentales, colombianos, trinitarios, apostólicos, romanos, con la Torá. No la vamos a entender nunca. Y al final del día, va a salir de nosotros saldría pura doctrina humana y no lo que Dios quiere mostrar. Por eso tenemos que cuidarnos de lo que a quién escuchamos, qué leemos, qué aceptamos, todo eso. Todo llévenlo a la escritura, por favor. Todo verifíquenlo a la luz de la Torá. Todo. Entonces, familia, y ya con eso terminamos. Comprendiendo, ya no alcanzamos a tomarlo de Abba y del Hijo. No, eso lo vemos la otra semana. Retomamos que es Abba. Retomamos Juan 14 cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a darnos cuenta que a Hashem Elohim, como lo traducen en el Antiguo Testamento, Jehová, Dios, lo conocían como el camino, la verdad y la vida. Y lo vamos a ver la otra semana, se lo voy a mostrar, vamos a repasarlo nuevamente, porque ya lo vimos la otra vez, lo que pues obviamente como lo vimos hace rato no nos acordamos. Por eso Yehoshua se presenta como el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy Hashem Elohim, está diciendo, ¿cierto? Por eso le dice con toda autoridad, yo soy Abba. Por eso a los fariseos les decía, yo soy Dios. Cuando les decía, hombre, ¿acaso no dice la escritura que a ustedes los constituyó Elohim, Dios? ¿Cierto? Dioses, o sea, autoridades. Y me van a reprochar a mí, yo decirme que soy Dios. ¿Ah? O sea, no, ese era el medio de ellos. Ese era el tropiezo de ellos. ¿Vale? Ese era el tropiezo. ¿Cómo que un ser humano se va a hacer llamado? Y ellos se escandalizaban totalmente. Se escandalizaban. Entonces, comprendiendo lo que es el Reshit, que es Mashiach, y que es el origen de todas las cosas, su cuerpo, y que el verbos, que él es el hologos, ¿cierto? O el memra, que es la expresión corpórea de la divinidad, o sea, de él. Vamos a leer el versículo ahora sí, de Juan, primera de Juan 1-2, y luego Juan 1-3. Listo, vamos a leerlo bajo estos conceptos, por favor. Ya con eso terminamos. Yo lo tengo aquí traducido, como ya deberíamos comprender estos versículos realmente. Y vamos primeramente. Perdón. Primeramente a primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Listo. En primera de Juan, si quieren lo copian, bueno, como se sientan más cómodos. Ya leímos en la Reina Valera, ahora lo vamos a leer bajo estos conceptos. Dice así: lo que estuvo desde el origen de todas las cosas, o sea, el reshit, porque ahí está la palabra principio, el arjí, bueno, el arjí, perdón, ¿vale? El arjí, el reshit. Lo que estuvo desde el origen de todas las cosas, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Eso es bellísimo.
lo que hemos percibido de cerca, o sea, hemos tocado, dice, es decir, lo que palparon nuestras manos con relación al qué, al verbo de vida, es decir, al logos, es decir, a la expresión corpórea de Dios, a quien pertenece la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque el versículo 2 dice, mire que allí, el versículo 2 cuando dice porque, no sé si le aparece como un paréntesis o algo, cuando dice porque la vida fue manifestada, resulta que allí en griego hay una partícula la cual no mencionan, no traducen, y me pareció muy extraño. Esta partícula, voy a escribirla acá, ¿vale? Es la partícula griega que, literalmente que se escribe así, kai, ¿cierto? En griego, que sería que en griego. Y esta partícula, que traducen normalmente como y o también, ¿cierto? En la gramática de Wiener, ¿cierto? Griega, propone que la partícula kai también se puede traducir dependiendo del contexto de una forma explicativa como es decir. Es decir, ¿vale? O sea, se puede decir no solamente y o también, sino es decir. Entonces, el versículo 2 cuando dice porque la vida no, ahí dice es decir, porque ahí está la palabra, ahí está la partícula que en griego. Es decir, la vida eterna se dejó ver, porque ahí está la palabra griega fanero. Es decir, lo que estaba oculto de nosotros se manifestó a nuestros ojos. ¿Vale? Es decir, la hemos visto, y ese visto refiere a experimentar. O sea, la tocaron, tuvieron contacto con la vida eterna. O sea, es que imaginarte eso, ¿vale? O sea, los apóstoles estuvieron con la vida ahí de frente. Y uno a veces tiene eso por poco, porque si uno lo lee así de corrido, ¿cierto? Sin los conceptos correctos, uno como que, sí, la vida. Entonces uno relaciona la vida como uno, como la vida que tenemos. Y esto no es vida, esto es un destello de la vida. La vida es Él y la vida pertenece a Él. Y dice, bueno, vamos a volver a leer para que los están anotando. Entonces, los que están anotando, pues, literal dice, entonces dice, lo que estuvo desde el origen de todas las cosas, el Rashid, entre paréntesis, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos percibido de cerca y palparon nuestras manos con relación a la expresión corpórea de Dios, a quien pertenece la vida. Es decir, versículo 2, la vida eterna se dejó ver. Y la hemos visto, es decir, la hemos experimentado. Y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna. ¿Qué dice allí el versículo 2? La cual estaba con el Abba, o sea, con el Padre. Pues no. Resulta que acá hay otro tema de expresiones gramaticales que son importantísimas. Ahí no dice estaba con el Abba. Claro, cuando uno dice estaba con, ahí no dice con. Porque ahí no está la palabra meta o sin en griego, ¿vale? Porque cuando dice estaba con el Abba, entonces da el pie de pensar que hay dos, ¿vale? Pero resulta que la expresión griega que aparece allí es la expresión proston pantera, es que es patera, perdón, proston patera. Dice pros ton patera. Y esta que traducen como estaba con, no debería traducirse estaba con, sino que resulta que allí esta es una expresión que debería traducirse estaba hacia o para. Este es un hebraísmo, literalmente, que referencia a o expresa una posesión o una pertenencia, algo que te pertenece, pertenencia, ¿cierto?
algo que te pertenece. ¿Listo? Es decir, está diciendo, y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, la cual pertenece, ¿cierto? O estaba para o hacia Abba. Es decir, la vida le pertenecía a Abba. Es decir, que la expresión corpórea le pertenece a Abba. Por eso él dice, de Abba salí y a Abba vuelvo. ¿Y qué dice? Y se nos fue revelada. Se nos dejó ver. Imagínense el privilegio que tuvieron. Se dejó ver. Y no solo cuando vino en semejanza de carne, de humana, sino cuando murió y resucitó y se dejó ver en su cuerpo incorruptible, que atravesaba paredes. Se les aparecía así de la nada. Estaban pescando y él ya estaba cociendo un pescado ahí en la orilla de la playa. Imagínense. O sea, es que eso es lo tremendo y lo hermoso de conocerlo, que es que no fue cualquiera que vino aquí a la tierra. Por eso me choca un poco cuando dicen que Yehoshua es humano. Yehoshua no es humano. Una cosa es tener semejanza humana y otra cosa es ser humano. Pero cuando dices era humano, está diciendo que era pecador y dice que él no tenía pecado. Cuando dicen que no, que es que él le tocó aprender desde cero y darse cuenta que él era Mashiach, eso es una herejía. O cuando dicen que no, que él es el ángel del Señor, eso es otra herejía. Porque él no es creado, él no es un ángel. Por eso la palabra dice, no a los ángeles sujetó el mundo venidero. ¿Qué dice? Sujetó todo a él. Porque él vino a rescatar lo que se había perdido. Desde la expulsión de Satanás, lo que salió de él, como ese pequeño desperdicio, hablemoslo así, él vino a repararlo. Y vino a recuperar lo que se ha perdido. Por eso dice que cuando él venga, todas las cosas van a ser restituidas. Ahí está el detalle. Y por último, leamos Juan, capítulo 1, 1 al 3. ¿Listo? Para que también veamos cómo queda. Mire que es lo mismo. Por eso me doy cuenta que sí tiene sentido cuando dicen que la carta de Juan, esta carta del Evangelio, la escribió el mismo Juan, el apóstol Juan, por el mismo concepto de palabras que trabaja y maneja. ¿Vale? ¿Qué dice Juan 1.1? Juan 1.1 dice lo siguiente. Se los voy a traducir ya no de la Reina Valera, sino como debería ser comprendido entre los conceptos que acabamos de ver. Dice así. Bueno, voy a leerle de la Reina Valera para que lo tengamos ahí y ya van a ver la diferencia. Dice, la Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Vale? Pero, ya traduciéndolo con los conceptos gramaticales hebraicos también, sería así. En o con Reshit, ¿cierto? O en origen único o con el origen único de todas las cosas, estuvo el Memra, la imagen corpórea de Dios. Y la imagen corpórea de Dios estaba hacia o le pertenecía ¿a quién? A Elohim, a Dios. Y mire lo que sigue ahí, está la partícula que le decía. Es decir, Elohim, Dios era el Memra, la expresión corpórea del mismo. Entonces, ¿de quién está hablando Juan en esta carta? Nada más y nada menos que de nuestro Adón Yehoshua HaMashiach. Y está diciendo que Mashiach es el origen único de todas las cosas. Y que él es la expresión corpórea de la plenitud de la deidad que es Abba Elohim. Y que la vida y que la expresión corpórea le pertenece a él. Porque la vida le pertenece a él. Y él es la vida. La vida eterna se manifestó, y a nosotros se nos ha manifestado gracias a él. Y nos sacó de donde estábamos. Porque el único que puede hacer pelea y guerra contra las tinieblas es él, con su poder. Por eso en el Génesis cuando dice que todo era un caos total, un desorden,
y que solo gobernaban las tinieblas, Satanás y la mentira, dice que sea la luz, fue la luz, él se introdujo. La verdad y la luz se introdujo acá a organizar todo que estaba en desorden y a combatir la mentira. Por eso las tinieblas son sinónimo de mentira y la luz es sinónimo de verdad. Y lo más tremendo es que Dios él mismo se despojó y se humilló hasta lo sumo, ¿vale? Es decir, o sea, tuvo en poco su gloria para venir y tomar semejanza humana. Eso lo dice Filipenses 2:9. Y no era humano, sin embargo. ¿Y para qué lo hizo? Para morir por nosotros en sacrificio por nuestros pecados, resucitar y darnos sus promesas mejoradas. La vida eterna, y una de las promesas mejoradas es su Ruach HaKodesh, para que habite en nosotros su palabra y la coloquemos por obra. Ya no necesitamos de sacrificios, como dice Hebreos. Él es el sacrificio perfecto que se presenta día a día. Y eso lo vamos a ver después en la carta, en el capítulo 2 por allá. La vida eterna estuvo aquí en la tierra. Nos visitó. La tocaron los apóstoles. La vieron. La escucharon. Fueron instruidos por la vida. Y la conclusión que yo llegaba era, hombre, y si Dios hizo esto, se despojó, se humilló, tuvo en poco su deidad, su plenitud, pues, por amor a nosotros, ¿no podremos nosotros también despojarnos de todas las acciones de ese viejo hombre? ¿Vale? Como ya hablaba ayer el profe Eric, de ese viejo hombre, de esas acciones humanas que hemos adquirido del mundo. No nos vamos a despojar por amor a él, porque la palabra dice que por cuanto él nos amó primero, nosotros le amamos. ¿Cómo así? Por cuanto él dio ese beneficio de amor hacia nosotros, que ese beneficio literalmente, porque él es amor, ¿vale? Él dice la palabra de la carta de Juan, y está la carta de primera de Juan, lo vamos a ver después. Dios es Ahabá, Elohim Ahabá. O sea, él es el amor, ¿vale? Y el amor es equivalente al beneficio, al servicio desinteresado del puro afecto de su voluntad, cuando buscas el bienestar del otro. Y habiéndonos amado, dándonos ese favor, perdonando nuestros pecados, limpiando nuestra conciencia de toda la contaminación por medio del Ruach HaKodesh, nos limpia de toda esa inmundicia, dispuso herramientas espirituales, nos ha dado sus capacidades y virtudes y atributos espirituales como el amor, la paz, la mansedumbre, lo que habla Gálatas 5:22. No seremos capaces de esforzarnos para ser cada día más compatibles con la santidad y menos mezclados con este mundo. O sea, no seremos capaces literalmente de romper todo eso, esas barreras, porque fuéramos que no tuviéramos nada, pues le creo, es imposible, la carne es imposible, pero tenemos su poder. Pero claro, es difícil, no es fácil, y es un proceso, pero tenemos que avanzar. Y eso es lo que me ha hecho caer en cuenta el Señor estos días, literalmente. Y me han hecho caer algunas personas en cuenta estos días por eso, especialmente una persona. Eso es. Entonces, no podemos obedecer más a las voces extrañas que sabemos de dónde provienen, ¿cierto? De Satanás. No podemos tener más comunión, es decir, experiencias con las tinieblas que con la santidad. Porque la palabra dice que con llamamiento santo nos llamó, es decir, con un llamamiento de distinción, en donde nos puso unos límites, porque la santidad significa estar dentro de unos límites distinguidos, ¿vale? Dentro de unos límites. Nos acercó a él por medio de sus sacrificios. Y eso es otra cosa que les voy a explicar después. La palabra corbán, ¿vale? Para que entiendan mejor este concepto del sacrificio y de que fue el mismo el que se entregó. Eso lo iremos viendo poco a poco, si Dios permite, ¿vale? Pero es importante. Entonces, familia, la próxima semana, vamos a dejar hasta aquí, con el favor de Dios, veremos si Dios, lo que significa la palabra Abba, el hijo, que es Ben en hebreo, y veremos muchos más ejemplos respecto a, o conforme a todos los conceptos, ¿vale? Todos los conceptos que hemos visto, para que de una vez por todas entendamos y comprendamos de que Yehoshua HaMashiach
No es ningún Dios junior, no es ningún Dios chiquito, sino que Él es el mismo Abba. Él es la misma fuente, Él es el árbol de la vida, como dice Apocalipsis. Él es la fuente de donde proceden todas las cosas. ¿Listo, familia? Eso es todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo pues, quieran consultarme, o ya saben, me lo preguntan al interno, una pregunta del grupo, tal, y yo la respondo. Si no me la sé, como les digo, busco y hasta el final y se las doy, y si me la sé, pues les respondo, ¿vale? Entonces, ¿queda claro? Los vanos me interesa si saber que queda claro. O sea, no sé, aunque el silencio otorga, supongo que sí entonces queda claro, ¿vale? Entonces, igual, si no pasa nada, les da pena, pues ya saben, preguntan al interno, ¿listo? O preguntan al grupo para que todos nos edifiquemos. ¿Listo, familia? Eso es todo. Que el Señor les bendiga, que terminen de tener un buen Shabbat. Shabuatot para ti, Gladys, allá en España, que ya estás. Ya vas a dormir. Igualmente, No, a gracias. todos, Dios les bendiga. Chao, acá en Colombia, Dios les bendiga. Bye, bye. Adiós, adiós. Gracias a todos, gracias Bye, por bye. el Chao, linda. invito. Chao. Bueno, no. Dios les bendiga. Chao, María Eugenia, Dios la bendiga. Linda también que de A Bogotá. ustedes. Feliz fin de semana. Chao. Igual, Dios los bendiga. Cuídense. Chao. Chao. Chao, Paula. Chao.